Si te gusta el video, te invito a ver mis cursos, links en la descripción. Ahora vamos a resolver el ejercicio LeetCode 347, que nos dice el top K de elementos más frecuentes. Dado un array de enteros nums y un entero k, retorne los k elementos más frecuentes. Lo tenemos que hacer en un tiempo mejor a n logaritmo de n. Entonces, ¿qué es lo que nos está solicitando este problema? Y tenemos que contar los elementos más frecuentes. Entonces, el primer elemento más frecuente vemos que es el 1, se repite 3 veces. El siguiente es el 2, se repite 2 veces. Y el siguiente es el 3. Entonces me dice que devuelva el k de dos elementos, los más frecuentes. Los dos más frecuentes, entonces el más frecuente es el 1 y después el 2. Entonces por eso devolvemos el 1 y el 2. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problema? Primero que todo, podríamos utilizar una tabla hash, donde podríamos almacenar los elementos con su conteo. Entonces yo podría decir que el elemento número 1 se repite 3 veces, el elemento número 2 se repite 2 veces, el elemento número 3 se repite una vez. Y después puedo tomar un algoritmo de ordenamiento y ordenarlos por su value. Entonces el primer valor estaría acá en la parte superior, el 1, después el 2 y después el 3. Este tiempo de ordenamiento me tomaría n el logaritmo de n en hacer el ordenamiento y simplemente sacaría el número k de elementos que me estén pidiendo. En este caso me están pidiendo dos elementos, sacaría los dos primeros, sacaría el 1 y el 2. Pero entonces nos están solicitando que mejoremos este tiempo, que lo hagamos en un tiempo menor a esto. ¿Qué otra opción tenemos? Otra opción que podríamos tener para no hacer el ordenamiento de todos estos números es utilizar una estructura de datos llamada heap. Heap viene en dos sabores, viene en un max heap y en un min heap. El max heap me va a mantener siempre el número máximo de la tabla a mi disposición y lo puedo sacar en un tiempo constante o 1. Un min heap me va a mantener el valor menor y lo puedo obtener en un tiempo o 1. Entonces, ¿cómo utilizaríamos esta estructura de datos? Almacenaría todos los datos de mi hash en un max heap e iría solicitando el valor max heap que tuviera y me lo estaría devolviendo en un tiempo o 1. Entonces solamente tendría que retornar dos valores. El inconveniente de utilizar las tablas heap es que cada vez que añado un dato, él tiene que recorrer todo el heap para saber en qué posición ponerme este dato. Entonces el heap tiene una altura logaritmo de n. Y dependiendo de la cantidad de datos que le vaya a almacenar, voy a tener la cantidad de datos que voy a meter. Entonces podría tener esto en n logaritmo de n, que es lo que queremos evitar. Pero podemos hacerlo en un tiempo un poco menor utilizando la estructura de min heap. Lo que voy a hacer es que voy a introducir dato por dato. Entonces voy a tener en mi min heap. Voy a introducir el primer dato en mi min heap, pero lo voy a introducir inversamente para que me ordene de acuerdo a la cantidad de repeticiones. En este caso, entonces voy a decir que tengo un 3 repeticiones de un número 1. Después voy a meter el siguiente dato. Tengo 2 repeticiones del número 2. Y después voy a introducir el siguiente dato, pero con una pequeña condición, que en mi min heap solamente voy a mantener k datos. En este ejercicio solamente serían 2 datos, entonces voy a mantener solamente 2 datos en mi heap. Cuando ingrese el tercer dato, una repetición del número 3, voy a pedirle al heap que me saque el valor menor. En este caso el valor de repeticiones menor es este. Saco este dato de mi min heap y siempre mantengo solo 2 datos en mi min heap. Sigo recorriendo la tabla, en este caso no tengo más datos en mi tabla, entonces simplemente tendría que devolver los datos que tengo en mi min heap, que en este caso serían los 2. Y los 2 datos que devolvería son los valores, en este caso el 1 y el 2, que sería mi respuesta. Ahora, el tiempo que recorre cada vez que ingreso un dato es el tamaño de mi heap. En este caso sería un tamaño logaritmo de k, ya que mi tamaño del heap es k. ¿Y cuántas veces tengo que recorrer esto? Tantas veces como inserte datos. Entonces tengo n datos, tendría un tiempo n logaritmo de k, que sería un mejor tiempo que n logaritmo de n siempre y cuando k sea menor a n. ¿Cuál sería el código de implementar? Entonces primero tendría una variable ans, donde voy a guardar
mi respuesta, voy a tener otra variable que me va a contar la cantidad de veces que se repite un dígito. Para contar la cantidad de veces, primero voy a recorrer num con un for y voy a almacenar la cantidad de números repetidos. Esta línea que tengo acá me permite verificar con un get si este num ya existe en count y si no existe me va a retornar un 0. Con esta única línea me ahorro hacer un if. Les voy a mostrar el if que me ahorro. Esta sola línea que tengo acá me ahorra hacer todo este if. Que diría que si el número existe en count, simplemente le añado 1, lo incremento y si no existe, pues lo creo inicializando en 1. Ahora voy a recorrer mi tabla de conteo. Utilizando count items puedo recorrer mi key y mi value dentro de mi tabla o de mi hashtag count. Entonces voy a hacer un push del tipo heap y lo voy a almacenar en mi tabla ands. Como les mencioné antes, voy a poner inversamente, voy a poner primero aquí el valor y después la llave para que el heap se ordene por valor. Y esto lo voy a hacer solamente hasta que tenga el tamaño K en mi tabla. Si mi tabla excede este tamaño, vamos a hacer un push pop, que es inserto un valor y saco un valor para siempre mantener mi tabla de tamaño K. Con este comando push pop puedo insertar y sacar un valor de mi tabla de la forma de heap. Entonces siempre voy a estar sacando el min heap, el valor menor que haya en mi tabla. Y solo me van a quedar los valores mayores. Finalmente, como mi tabla está llena de estos valores, valor y key, voy a sacar esos dos valores, value and key, y voy a retornar solamente el key de la cantidad de datos que tengo en mi ANS. En mi ANS solamente tengo la cantidad de datos indicados por K. En el ejercicio que les mostré, K valía 2, entonces aquí solamente debería tener 2 datos. Por lo tanto, estoy sacando solamente 2 keys. Y este sería el algoritmo. Como les mencioné antes, este algoritmo corre en n logaritmo de K. Es eficiente siempre y cuando K sea menor a n. Si K es igual a n, pues no cumplimos la regla que nos están solicitando. Otra solución de este problema es utilizar un algoritmo llamado bucket sort. Es un algoritmo un poco satanizado por la forma en que funciona, y es que nos ordena datos en un tiempo o n. Es mucho más efectivo que cualquier ordenación de datos de n logaritmo de n, pero tiene un pequeño inconveniente. Funciona cuando los valores son pequeños, pero no funciona para valores muy grandes. Básicamente lo que hace bucket sort es que me cuenta cuántas veces tengo un número en un array y los voy a guardar en un array, y en cada índice de este array, si este es el índice 0, el 1, el 2, el 3, el 4, en cada posición de estos índices voy a almacenar la cantidad de datos que he contado. Entonces, por ejemplo, en el índice 1 contaría 3 veces, se repite el número 1, el número 2 se repite 2 veces, el número 3 se repite una vez. ¿Por qué satanizado? Porque si este número es muy grande y si esto ya tiene aquí 1000, 1.000.000, los números que sea, tendría que tener un array que tuviera un índice de 1.000.000, aquí 1.000.000. Entonces tendría arrays demasiado grandes, ocupándome espacio en memoria innecesario. Porque si yo tengo este array y por acá tengo el índice número 1000, tendría que el número se repite 1000 una vez y el 1.000.000 se repite una vez. Entonces tendría un array de 1.000.000 de posiciones que no estaría usando porque tengo todas estas posiciones vacías. Por eso este algoritmo de ordenamiento no es muy querido, pero en este ejercicio lo podemos utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar bucket sort en este ejercicio? Primero que todo vamos a fijarnos en la longitud que tengo del array de entrada. Entonces en este caso este array tiene un tamaño de 6. Entonces mi bucket sort voy a decir que va a ser solamente de 6 posiciones. ¿Pero por qué solamente son 6 posiciones? Porque es que si este array de entrada tuviera todos los números iguales, todos fueran unos, lo máximo en repeticiones que podría tener serían 6 unos.
No podría tener más de ahí. Entonces yo puedo decir que el índice en este caso va a ser mis repeticiones. Y aquí voy a almacenar el valor de cuántas repeticiones tiene cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo 3 unos, entonces voy a buscar la posición 3. Y en esta 3 voy a anotar que tengo 3 unos. Después tengo 2 2, entonces voy a decir que aquí tengo 2 2. Después tengo un 3, entonces voy a decir que aquí tengo un 3. Pero digamos que en vez de un 3 tuviera otro 2. Entonces tendría 3 2 y 3 unos. Entonces, ¿cómo los voy a almacenar? Los voy a almacenar como una lista. Entonces tendría aquí 3 unos y 3 2. ¿Y cómo voy a hallar mi respuesta? Pues la mayoría de repeticiones está en esta posición, después está en esta, después está en esta. O sea, voy a moverme en este sentido K veces con el número de respuestas que tenga. Como estos están vacíos, no los tengo en cuenta hasta que encuentre un dato. Entonces, el primer dato que encuentro es el 1. El segundo dato que encuentro es el 2. Y como K es 2, pues ya tengo mi respuesta. Ahora, para calcular el tiempo que nos toma este algoritmo, tendríamos que recorrer una vez este algoritmo, o sea, n, para contar las repeticiones, y después de tenerlos almacenados tendríamos que contar otra vez n veces para obtener los valores que más se repiten. Entonces, básicamente esto es un 2n, pero como ya sabemos, las constantes no nos importan en los tiempos de VGO, entonces sería un algoritmo que corre en un tiempo o n. Entonces, para implementar este problema, primero voy a definir un bucket. Entonces voy a tener en mi bucket unos arrays vacíos de la longitud de mi variable nums más 1. Como les mostré, si eran 6, entonces voy a tener aquí 7 arrays vacíos. Voy a utilizar una tabla hash para hacer el conteo de mis variables. Y la respuesta las voy a almacenar en otro array. Voy a recorrer mi array nums y voy a empezar a hacer el conteo. Como ya les expliqué anteriormente, el get me permite saber si ya existe este valor en mi hash count, y si no existe, le devuelvo un 0. Ahora, ya que conté las repeticiones, voy a empezar a llenar mi bucket. Entonces voy a almacenar en mi bucket, de acuerdo a la cantidad dentro de cada una, voy a almacenar la key. En este caso sería el valor de repetición. Entonces, si el número 1 se repite 3 veces, entonces tendría aquí 3 repeticiones del número 1. Y finalmente voy a recorrer el bucket de forma inversa para ir mirando los valores mayores. Esta es la forma de recorrer en forma inversa en Python. Y como cada uno de mis valores en bucket es otro array, tengo que recorrer ese array dentro del bucket. Cada valor que encuentre en mi bucket lo voy añadiendo a mi variable ans. Y ahora lo único que tengo que saber es si ya mi ans contiene la cantidad k datos. Y una vez tenga la cantidad de datos, simplemente los retorno. Y como vemos, es un algoritmo bastante eficiente.